Diálogo político. Les recordamos que hoy estamos abordando el tema de cara a la realidad de niñas embarazadas, y es por eso que ya nos acompañan aquí en el set dos personas más, dos instituciones más que se suman al trabajo y a las acciones de gobierno. Es el licenciado Edwin Marroquín, que viene representando y es representante del RENAP, asimismo el doctor Sergio Martínez, coordinador de la Unidad de Violencia Sexual del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Bienvenidos. Muy bien, buenos días. Agradezco la invitación. Estábamos platicando con los invitados anteriores de todas las acciones que se realizan desde gobierno y toda esa relación o coordinación interinstitucional que maneja SBED, y es por eso que yo quisiera saber cuál es la función que tiene el RENAP en la atención a niñas y adolescentes, madres menores de 14 años. Muy bien, buenos días. El Registro Nacional de las Personas es la entidad encargada de mantener el registro de las personas naturales de la República de Guatemala, atendiendo a cualquier modificación del estado civil, capacidad civil y demás datos que modifiquen el estado civil de las personas en el transcurso de su vida. En ello, la principal función del Registro Nacional de las Personas en atención a la ruta de abordaje de niñas menores de 14 años en atención a la ruta de abordaje de niñas y adolescentes menores embarazadas, la principal función del RENAP es la de la validación de la información, validación o verificación de la información, y voy a explicar esto. El Ministerio de Salud Pública nos remite de manera mensual una base de datos con los datos de identificación de las niñas que han sido atendidas en los hospitales nacionales, las cuales el Registro Nacional de las Personas, a través de la Dirección de Informática y Estadística, valida, y de conformidad con lo establecido en la ruta, dentro de los 5 días hábiles siguientes, tiene que devolver esta base con los datos validados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Digamos, de alguna manera refrenda o cuenta que los datos que se estén manejando sean reales. Exacto, la validación consiste en eso, en certificar que los datos proporcionados, ya sea por las madres menores de 14 años o la persona que ejerce la patria potestad, la tutoría o la representación, sean datos certeros, datos verdaderos, y que eso se remite al Ministerio de Salud Pública. Es interesante ver la relación interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el RENAP. Cualquiera diría que no tienen nada que ver, que son dos, acciones totalmente distintas, pero hay campos de acción que nos unen. A mí me llama la atención y quisiéramos, yo creo que muchos guatemaltecos, ¿cuáles son los riesgos que enfrentan las niñas adolescentes al quedar embarazada con 14 años? Gracias, buenos días. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, realmente consciente del problema que se presenta con embarazos menores de 14 años, que es un riesgo a nivel nacional, a nivel mundial, también documentado por la OPS, de los riesgos frecuentes de salud, entre esos las niñas por desconocimiento básicamente de su embarazo, desconocimiento de los servicios de salud que existen, por el proceso de madurez que ellos tienen, generalmente acuden a un centro de salud en forma tardía o casi de último, y generalmente los problemas que se dan son procesos de infecciones, generalmente infecciones urinarias, hay hemorragias en ese último periodo del parto, hay procesos de desnutrición, hay enfermedad de transmisión sexual, que realmente lo desconocen, y esos son los riesgos que al momento que consultan a las unidades de salud realmente ya es una complicación bastante fuerte por desconocimiento de este tipo de víctimas menores de 14 años. Sí, o sea que son de alto riesgo todos estos embarazos. Todos estos embarazos menores de 14 años, acordémonos que son cambios anatómicos y funcionales que sufren las víctimas menores de 14 años que no están formadas para ser madres a esas edades en etapas de desarrollo, se van haciendo diferentes complicaciones durante el proceso del embarazo, y eso repercute en la salud tanto de ellas como también en el bienestar físico y social. ¿Una niña puede perder la vida al dar a luz a otra niña? Por el mismo proceso de formación, de desarrollo hormonal y funcional y anatómico de la niña víctima, que es una niña,
menor de 14 años y por los procesos de la adaptación del canal de parto, por la adaptación de sus huesos que se van formando, generalmente van a sufrir una serie de hemorragias. Y este tipo de proceso, por la formación del parto, generalmente el crecimiento intrauterino del bebé va formando hipertensión arterial, que nosotros la llamamos eclampsia y preeclampsia. Estos procesos de hipertensión arterial en algunos casos han reportado muertes maternas a esta edad. Generalmente la primera causa de muerte a esta edad son crisis hipertensivas o hipertensión arterial, posteriormente son causas de hemorragias vaginales, después infecciones, que eso hace de que en determinado momento pueda producir la muerte en este tipo de personas. Digamos que los embarazos en niñas menores nos cuesta la vida siempre de personas, ha tenido causales de muerte, como usted bien lo dice. Yo, regresando un poco al tema del RENAP, quisiera saber cuáles son las acciones que se implementan por el RENAP para la atención y adolescentes de madres menores de 14 años. Muy bien, dentro de las principales acciones considero que la más importante es la validación o verificación del Código Único de Identificación de las niñas menores de 14 años. Este es el principal objetivo en atención a la ruta de atención a estas niñas. Otra de las acciones tomadas por el Registro Nacional de las Personas es la aprobación de estrategias de comunicación y difusión de manera interna, ya que se emiten circulares, boletines, memorándums, en donde se concientiza y se socializa a todos los trabajadores del Registro Nacional de las Personas que deben de cumplir con lo pactado en la ruta establecida para la atención de las niñas. Asimismo, otra de las acciones tomadas por el Registro Nacional de las Personas es que a través de la Dirección de Capacitación, y esto en colaboración con las autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas, se ha dado la capacitación a los registradores civiles de las personas a nivel de la República, quienes son los encargados de, una vez que tienen conocimiento y se opera alguna inscripción de nacimiento en donde la madre sea menor de 14 años, se debe de proceder con la denuncia respectiva. Y por último, pero no menos importante, una de las acciones tomadas por el RENAP es la elaboración y aprobación del formato para verificar la información proporcionada por las niñas menores de 14 años, que esto hace únicamente generar estadística la cual se puede utilizar en un futuro para poder validar la información de las niñas. Esto se relaciona en una boleta, la cual contiene ciertos datos y que el operador registral valida en ese preciso momento en los hospitales del sistema público. Cabe mencionar, y para concluir, que el abordaje de esta ruta se implementó en 2 de los hospitales, el de Antigua Guatemala y en el de Chimaltenango. Es decir, ya estas acciones van teniendo ya su efecto y su impacto y se va alargando esta cobertura a nuevos espacios. ¿Cuáles son los servicios de atención que presta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a esta población? Sí, generalmente tomando en cuenta que es una población de mucho riesgo, en el Ministerio de Salud se han implementado clínicas especializadas de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Dentro de estas clínicas se atienden a las víctimas embarazadas menores de 14 años, tomando en consideración que por ser menores de 14 años que están tipificadas como delitos de violación o de abuso sexual, entonces este tipo de víctimas, niñas menores, son atendidas en las clínicas. Cada uno de los hospitales a nivel nacional tiene una clínica especializada de atención, donde se le brinda todo el proceso de atención, pero independientemente de esto, de esos servicios, nosotros generalmente tenemos el primero y segundo nivel de atención de salud, que son los centros y puestos de salud, donde generalmente se capta a estas niñas. Posteriormente se refieren al tercer nivel, que son los hospitales, y en los hospitales donde hay estas clínicas especializadas donde se les brinda este tipo de atención. Cuando llegan a los hospitales, generalmente se les da el inicio de su control prenatal, y dependiendo en qué tipo de control prenatal se le inician todos los procesos clínicos para el abordaje integral de este tipo de víctimas. Si llegan y se les tiene que dar la atención de emergencia obstétrica, que allá se les da con personal especializado en esa atención clínica a la víctima. En algunos casos llegan por abortos, entonces también se les brinda este tipo de atención. En estos 3 casos que acabo de mencionar, generalmente va ligado a un proceso de atención de tipo nutricional, va ligado a un proceso de atención psicológica, va también aunado un proceso de todas sus vacunas o inmunizaciones para empezar a darle todo el proceso de atención integral a la víctima. Si llega el momento del parto,
En ese momento del parto se le da una atención especializada porque sabemos que son niñas de alto riesgo por el tipo de proceso de desarrollo de sus órganos genitales. Niñas menores de 12 años, generalmente a estas niñas se les da el proceso de resolución obstétrica, o sea, cesárea. Niñas mayores de 12 años, se les implementa el proceso de vigilancia cerca con un obstetra especializado, que haya anestesia y que haya un psicólogo a la par para poder evitar cualquier tipo de complicación, todo esto a nivel hospitalario. Luego, cuando se ha resuelto su situación de parto, generalmente se le da posteriormente seguimiento de conserjería a la madre sobre la lactancia, porque a veces esos procesos de atención hacia los niños o niñas recién nacidos no los tiene la madre víctima menor de 14 años, entonces se les da ese tipo de conserjería, lactancia, seguimiento al bebé. Posteriormente a esto se les da en referencia a cuando salen un año de seguimiento psicológico y de seguimiento clínico. Pero antes de salir, lo que hablaba aquí el compañero del licenciado RENAP, nosotros tenemos un sistema de circuito cerrado, de que estas víctimas antes de egresar tienen que estar bien documentados con todos los registros de notificación que se les han hecho al Ministerio Público, en los casos que tenemos que tener la coordinación que haya sido registrado la niña que nació igual que la madre del niño, para poder tener como requisitos importantes para el egreso a este tipo de víctimas, madres y niños de la madre. Pero interesante conocer que el Ministerio de Salud cuenta con, digamos, las clínicas especializadas y asimismo brinda un servicio, como usted bien lo decía, integral para lograr tener una mejor cobertura médica en distintos aspectos para estas niñas. Uno quisiera muchísimo tiempo para seguir conversando de este tema que es no solo interesante, importante dar a conocer, también dar a conocer que instituciones como las de ustedes cuentan. Yo quisiera que antes de despedirlos, ustedes se brindaran un mensaje a la población enfocado siempre el llamado a atención a toda esta sociedad para combatir este flagelo. Muy bien, quisiera dar un mensaje a la población, primero para concientizar y socializar que hay instituciones de gobierno que sí se preocupan por la atención integral de niñas menores de 14 años embarazadas. Esto debemos de llevarlo cada uno de los guatemaltecos, ya sea como funcionarios públicos, empleados públicos o como personas individuales, a cada una de nuestras comunidades. Debemos de saber cuáles son los mecanismos, debemos de denunciar en el caso que tengamos la simple sospecha o el conocimiento de que se ha dado el embarazo de una niña menor de 14 años, para poder darle el apoyo respectivo e ingresarla a los programas sociales dentro de las diversas instituciones de gobierno en las cuales están trabajando para ello. Sí, el Ministerio de Salud Pública, consciente del problema, que es un problema muy difícil para la sociedad guatemalteca y que realmente están dándose casos muy impactantes, recomendamos como Ministerio de Salud que se acerquen a los centros y puestos de salud en los lugares de áreas rurales lejanas, para que ellos conozcan realmente los beneficios que se puede tener, el apoyo que se les puede dar como Ministerio de Salud para poder prevenir tantas complicaciones en salud de este tipo de víctimas, y hacer caso realmente a las capacitaciones, a los programas de prevención que integran diferentes equipos de trabajos que tiene el Ministerio de Salud. Generalmente tenemos clínicas de atención del adolescente. En diferentes hospitales tenemos también espacios amigables donde pueden acercarse para recibir las orientaciones específicas para poder conocer realmente las implicaciones y complicaciones que tiene realmente este proceso. Hacemos la recomendación a la población en general que estos casos realmente son de muchas complicaciones quirúrgicas y producen muchas enfermedades que en determinado momento va a repercutir en la salud de este tipo de niñas. Entonces lo más importante es que se acerquen, que conozcan los servicios que nosotros prestamos y que ellos sepan qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Yo me quiero despedir resaltando las palabras de uno de nuestros invitados, y es importante que nosotros como población guatemalteca juguemos nuestro papel y tengamos esa cultura de denuncia, porque creo que esto va a aunar a que podamos combatir este flagelo. Esto ha sido todo por hoy en Diálogo Político. De doña Paula está embarazada. Ay, ¿cómo va a ser? Pero si apenas tiene 12 años, es una niña. Ay, lo peor es que dicen que es del papá. Ese señor siempre se me ha hecho un mañoso. Hay que denunciarlo. Está loca. Yo no quiero problemas, ni vueltas, ni perjudicar a nadie. Aquí la única perjudicada es ella.
Si no está bajo control médico y si no se denuncia la violación, puede seguir siendo víctima de algo así. Además, tiene hermanitos que si no se pone una hasta aquí, también pueden ser víctimas de violencia sexual. Denunciar a los agresores sexuales es el primer paso. No importa si es familiar o amigo. Las niñas embarazadas merecen atención médica digna y seguir con sus sueños. Este es un mensaje de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Puntos de vista. Investigación. Salud. Seguridad. Educación. Esto fue Diálogo Político. Vea el reprise los días lunes, miércoles y viernes, de 18 a 19 horas, por su canal de gobierno.